Hola, hola, bienvenidos a un nuevo tutorial de Dimar Dimax Crochet. En esta oportunidad les traigo un suéter que lo vamos a realizar todo con punto abanico. Muy fácil y muy lindo. ¿Vieron cómo queda toda la combinación de colores? Lo ideal sería hacerlo así, combinando colores. Pueden usar 2, 3, 4, lo que ustedes quieran. O si ustedes prefieren, en un solo tono también queda muy bien. La idea es que a través del punto abanico vamos a ir realizando un cambio en las vueltas y de esa manera vamos a ir formando primero el canesú y luego el cuerpo y las mangas, ¿sí? Es muy fácil, como les digo, es solo hacer unas modificaciones en el punto y nos queda esta prenda. Aquí les quiero mostrar las terminaciones, ¿sí? Del puño, del escote, también en la cintura. Y nada más. ¿Sí? Yo les voy a enseñar el paso a paso para que ustedes lo puedan realizar en cualquier talla. Eso es lo genial, lo vamos a poder adaptar a cualquier talla, desde chiquitos hasta grandes. ¿Sí? Vamos a aprender todos los detalles y los tips para que nos quede así de lindo. Así que manos a la obra. Vamos a comenzar viendo los materiales que vamos a utilizar. En este caso voy a usar una lana acrílica semigruesa, ¿sí? Aquí tengo una hebra, ¿ven? Es semigrueso. Aquí en Argentina este producto se conoce como super hilado, ¿sí? Es un 100% acrílico, muy lindo para trabajar. Pero pueden utilizar el material que quieran, ¿sí? Pueden usar una mezcla de algún hilado que tengan. Miren, después tengo este otro que también después voy a hacer un proyecto con esto, que es profano, ¿sí? Que es hermoso para trabajar. Aquí tenemos, miren, este es un acrílico también, pero sedificado, ¿sí? Miren qué bonito. La cantidad de material depende del talle que ustedes quieran realizar. Recuerden que lo pueden hacer en todas las tallas, así que depende de eso, pero calculen aproximadamente que les va a llevar lo que lleva un suéter básico, ¿sí? Que vamos a entre 500 600 gramos si hacen un talle L, ¿sí? Por ejemplo. En este caso utilicé aproximadamente 80 gramos de cada color. Para este hilado voy a trabajar con una aguja 6,5. Vamos a necesitar centímetros, marcadores, tijera, aguja lanera, bueno, los materiales básicos que utilizamos siempre. Y muchas ganas de realizar este suéter. Vamos a empezar a trabajar desde el cuello, ¿sí? Es una prenda que es top down la técnica, ¿sí? Así que vamos a empezar desde el cuello y vamos a avanzar. Entonces, lo primero que voy a necesitar es la medida del escote, ¿sí? Recuerden el cuello y vamos a dejar una holgura bastante amplia. En el caso del que yo trabajé son 75 centímetros aproximado. Dirán, ¿es un montón? Sí. ¿Por qué? Porque después vamos a agregar un cuello, ¿sí? Así que háganlo bien amplio, así después hacemos un cuello y ahí va a tener la medida final, ¿sí? Bueno, comenzamos entonces con una cadena que tiene que ser múltiplo de 4. Simplemente eso. En este caso voy a hacer 80 cadenas. Una vez que tengo ya mi cadena, montando los puntos necesarios, voy a cerrar. Miren esta cadena, miren lo que hago. Voy a ir corroborando que no se me enrosque la cadena. Miren, porque cuando son muy largas se nos pueden enroscar. Ahí, este sentido, corroboro que voy bien. Lo hago así y lo voy a cerrar. ¿Cómo? Con un punto deslizado. Otro detalle es que voy a trabajar en el rulito de atrás de la cadena, ¿sí? Entonces voy a picar en ese rulito y voy a hacer un punto deslizado. Voy a volver a corroborar que mi cadena no se haya enroscado, porque esto es un detalle que suele pasar, así que no se preocupen si les pasa. Miren, bueno, está bien así. Ahora vamos a comenzar con el punto, ¿sí? Vamos a hacer una cadena y aquí mismo donde cerramos vamos a hacer un medio punto. Vamos a dejar un punto en suspenso, una cadena, ven, de base en suspenso, y en el siguiente vamos a hacer
3 varetas, ¿sí? Que pican en el mismo lugar, miren. Hacemos 1, 2 y 3 varetas, todas en el mismo punto, ¿sí? Miren. Luego voy a dejar nuevamente una cadena sin trabajar, ven, está en suspenso, y voy en el siguiente y hago un medio punto, ¿sí? Dejo una cadena sin trabajar, en el siguiente 3 varetas. Y así voy a ir repitiendo toda la vuelta, ¿sí? Para finalizar, termino, ven, con un abanico. Siempre corroboren que se termine con abanico, con varetas, porque comenzamos con medios puntos, ¿sí? Y lo que hacemos simplemente es, con un punto deslizado, picamos en el medio punto de la vuelta anterior y cerramos de esta manera. Cuando termino esta vuelta voy a rematar y cortar el hilo, ¿sí? Comenzamos una segunda vuelta y lo que vamos a hacer primero va a ser montar un nudito en nuestra aguja, ¿sí? Esto lo vamos a respetar en todas las vueltas cada vez que cambiemos de color, ¿sí? Tengo entonces este nudito montado y voy a ir a el trabajo y voy a comenzar en otro sector que no sea donde terminé, ¿sí? Para ir equilibrando lo que es el cierre, que no cierre siempre en el mismo lugar, ¿sí? Entonces vamos a empezar aquí, ¿sí? Tengo el medio punto y el punto montado. Tomo la lazada y lo que voy a hacer es una vareta dentro de este medio punto, ¿sí? Pero no lo voy a tomar como siempre, ¿sí? Lo que voy a hacer es picar dentro de la base de este medio punto que se forma esta B, ¿ven? Estos dos rulitos que tenemos acá, bueno, ahí dentro voy a picar. Voy a colocar el gancho de esta manera, introduzco, ven, saco hebra por ahí y hago mi vareta. Esperen que perdí la lazada de inicio, ahí, lazada, pico dentro, saco y hago la vareta, ¿sí? De esta manera va a quedar más prolijo aquí donde tomo el medio punto, ¿sí? Ahora voy a volver sobre este medio punto, voy a hacer 2 varetas más. En total van a ser 3, ¿sí? Ahora voy a ir aquí donde tengo estas 3 varetas y voy a picar en la del centro, ¿ven? Aquí en la del centro, y voy a hacer un medio punto. Bien, ahora voy a repetir aquí donde tengo mi medio punto y voy a hacer 3 varetas, picando dentro del medio punto como les indiqué anteriormente. Miren, hacemos 1, 2 y 3 varetas. Ahora nuevamente en la vareta del centro de la vuelta anterior, pico y hago un punto deslizado. Y luego lo que voy a hacer simplemente es repetir esta acción, ¿sí? 3 varetas en el medio punto de la vuelta anterior y un medio punto que pica en el centro del grupo de varetas de la vuelta anterior. Lista esta segunda vuelta, ahora lo que voy a hacer es una tercera que va a ser exactamente igual que la segunda. 3 varetas, un medio punto, 3 varetas, un medio punto. Tenemos lista esta tercera vuelta y ahora vamos a comenzar con una cuarta, que en esta vamos a hacer una modificación, ¿sí? Lo que necesitamos ahora es que este canesú se vaya ampliando, ¿sí? Porque esta es la medida del cuello, necesitamos que se vaya ensanchando. Entonces lo que vamos a hacer es realizar, en vez de 3 varetas, 4. Simplemente esa es la modificación. Miren, les quiero mostrar otro detalle. En vez de empezar con la vareta, también pueden comenzar con el medio punto, ¿sí? Montan el puntito aquí en la aguja y vamos a la vareta del centro, picamos y hacemos el medio punto, ¿sí? Si no, pueden hacerlo de la forma que a ustedes les resulte más cómoda. Pueden hacer un nudito y comenzar con el medio punto, la vareta, con las cadenas, como ustedes quieran, ¿sí? Bueno,
Entonces, tengo aquí en el centro, ya coloqué mi medio punto. Ahora voy a las varetas. Voy a hacer lo mismo, voy a picar entre medio de este medio punto, ven, en la base de este medio punto para que me quede más prolijo. Y en vez de hacer 3, voy a hacer 4 varetas. De esta manera voy a ir ampliando este canezo, ¿sí? Simplemente lo mismo, ven, 4 varetas en el mismo espacio y un medio punto entre medio de las varetas de la vuelta anterior. ¿Sí? Esto lo voy a repetir obviamente toda la vuelta y a su vez lo voy a repetir 2 veces más. En total voy a tener 3 vueltas de 4 varetas, ¿sí? Estoy terminando aquí la vuelta 6 y les quiero mostrar un detalle. Ustedes van a hacer esta, que es la cuarta vuelta, con 4 varetas, ¿sí? Cuando hagan la quinta y la sexta a su vez, se van a encontrar con que en las anteriores vueltas picábamos para hacer el medio punto en la vareta del centro, ¿sí? En este caso teníamos 3, picábamos en la segunda. Aquí, al tener 4, no vamos a tener una vareta del centro. Entonces, lo que vamos a hacer es realizar el medio punto entre medio de 2 varetas, ¿sí? Hacemos 2 y otras 2. En el centro picamos y hacemos el medio punto, ¿sí? De esta manera van a trabajar cuando tengamos grupos de varetas pares. Ahora vamos a comenzar una séptima vuelta en la cual vamos a seguir agrandando este canezo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Agregando una vareta a este grupito que estamos trabajando de abanico, ¿sí? En vez de hacer 4 vamos a hacer 5. Es muy fácil, vamos a comenzar, vamos a hacer un poquito la vuelta. Voy a empezar con el medio punto que pica entre medio de las 2 varetas, ¿sí? Luego voy a ir aquí al centro, hago para ir ampliando entonces 5 varetas, ¿sí? 2, 3, 4 y 5 varetas. Bien, seguimos con el medio punto y nuevamente repetimos 5 varetas. Así vamos a trabajar toda la vuelta. Terminé toda esta vuelta y solamente de grupitos de 5 varetas hice 2 vueltas, ¿sí? Solo 2 vueltas. Entonces repasemos: 3 vueltas de 3 varetas, 3 vueltas de 4 varetas y 2 vueltas de 5 varetas. Ahora vamos a comenzar la vuelta número 9. Tengo 5 en la del medio, voy a picar y voy a comenzar ahí, ¿sí? Hacemos un medio punto y luego vamos a hacer 6 varetas en vez de 5, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Tejan así flojito, ¿sí? Que no quede tensionado. Seguimos con el medio punto en la mitad y volvemos a repetir 6 varetas. De esta manera vamos a ir ampliando nuestro canezo. Terminé la vuelta de 6 varetas, ¿sí? Esta es la primera de 6 varetas. Ahora la segunda de 6 varetas voy a hacer una pequeña modificación, ¿sí? Vamos a ver. Vamos a comenzar de igual manera. Hacemos un medio punto entre medio de las varetas, ¿sí? Y ahora voy a trabajar varetas pero alargadas. ¿Cómo son estas varetas? Miren, tomo lazada como una vareta básica, como venimos trabajando, pico, saco hebra. Y aquí viene la modificación. La vareta tradicional, tomo lazada y paso por los 2 primeros rulitos, ¿sí? En la vareta alargada, la diferencia es que, miren, saco hebra, tomo lazada y paso por el primer rulito, ¿sí?
voy a seguir teniendo 3 en la hebra, en la aguja, voy a pasar por los 2 siguientes y luego paso por los últimos 2, ¿sí? De esta manera se realiza una vareta alargada. Miren, lo repetimos. Tomo la lazada, paso por el primer rulito solo, ¿sí? Vuelvo a tener 3 rulos, paso por los 2 primeros, paso por los 2 últimos. Bien, así entonces voy a empezar a trabajar las varetas de ahora en más. Bien, van a ser varetas alargadas, ¿sí? De esta manera voy a ganar altura en la vareta y me va a ir calzando mejor este canesú, ¿sí? Recuerden, en esta vuelta son 6 varetas alargadas. Hasta aquí llevamos 10 vueltas, ¿sí? Ahora vamos a comenzar la número 11 y aquí en esta vuelta vamos a agregar nuevamente una vareta, ¿sí? Recuerden que ahora vamos a empezar a trabajar todas varetas alargadas. Vamos a agregar entonces, aquí comenzamos como siempre con el medio punto y aquí entonces vamos a trabajar 7 varetas alargadas. Esa es la única diferencia, así que vamos a hacer esta vuelta de 7 varetas alargadas. Aquí avancé un poquito y les muestro. En la vuelta número 12 voy a realizar entonces 7 varetas alargadas como hice en la vuelta anterior, ¿sí? Hago 7 varetas alargadas, un medio punto. Esto en la hilera, en la vuelta número 10, ¿sí? En la 11 voy a volver a repetir las 7 varetas alargadas, pero voy a hacer una modificación aquí donde hago el medio punto. Miren, voy a hacer lo siguiente, voy a picar, voy a hacer el medio punto, voy a realizar una cadena y voy a volver a hacer otro medio punto en la misma vareta que piqué, ¿sí? De esta manera le voy a empezar a dar un poco de holgura a esta parte. ¿Por qué? Porque luego en la siguiente vuelta voy a realizar 8 varetas. Entonces esto se va a ir, al realizar muchas varetas, el espacio se va acotando, ¿sí? Si no va a quedar muy exigido el punto, ¿sí? Se puede llegar a desarmar. Entonces vamos a hacer esta modificación. Cuando termino la vuelta lo que voy a hacer es picar dentro del espacio cadena. ¿Ven? Aquí pico y hago el punto deslizado. Voy a comenzar la vuelta número 12. Voy a tomar la vareta del centro y hago un medio punto. Una cadena y otro medio punto en el mismo espacio, ¿sí? Ahora voy a ir aquí y voy a picar dentro del espacio que generamos aquí, ven, con la cadena. Teníamos un medio punto, cadena, medio punto. Bueno, dentro donde está la cadena voy a picar y voy a hacer las varetas alargadas. En este caso vamos a hacer 8 varetas alargadas. Bueno, así quedan, ven, la vuelta con las 8 varetas alargadas y estos 2 medios puntos separados por una cadena. Bien, ahora vamos a hacer una vuelta más y vamos a picar y hacer los 2 medios puntos separados con una vareta aquí en el centro entre las 4 varetas y las otras 4, ¿sí? Así me queda terminado entonces con las 2 vueltas de 8 varetas. ¿Sí? Ahora vamos a tomar medidas y les voy a explicar cómo van a calcular a cuánto tienen que llegar esta amplitud, digamos, del canesú, ¿sí? El largo que debe tener y cuánto tiene que ser esta abertura. Este diseño se puede realizar en la talla que quieran, ¿sí? Solo tienen que tener en cuenta las siguientes medidas. Necesitamos
el contorno de manga, ¿sí? Que sería el total de lo que mide el brazo en la parte más ancha, ¿sí? En este caso tengo 37 centímetros. Luego necesito la medida del contorno de busto, ¿sí? Va de aquí hasta aquí todo alrededor. En este caso tengo 105 centímetros, ¿sí? Y luego la otra medida que necesito es el largo de sisa. ¿Cómo lo van a tomar a este largo, sí? No es el largo tradicional, sino que lo van a tomar, miren, ustedes tienen el diseño del canesú, que el cuello es así, ¿ven? Redondito. Entonces van a tomar esta medida desde la altura del cuello hasta el bajo manga, aquí, donde tenemos la sisa, ¿sí? Hasta esta parte, hasta la axila sería. De aquí a aquí van a tomar esa medida. Bien, teniendo esas tres medidas, en este caso son 23 centímetros. Teniendo estas tres medidas, podemos adaptar el suéter, como les expliqué, a la talla que quieran. Bien, yo me voy a basar en estas medidas, pero cada uno va a tener las suyas. Otra cosita. Para calcular, miren, el contorno de todo este canesú que estamos haciendo tiene que abarcar la medida de las mangas, ¿sí? Y el cuerpo. Esto incluye esas dos medidas. Por lo tanto, lo que vamos a hacer para calcular esa medida va a ser sumar estas medidas que tenemos, ¿sí? Tengo el contorno de manga entonces de 37 centímetros. Esto va a ser por 2, porque tengo dos mangas, ¿sí? Y luego la medida del contorno de busto. Lo que voy a hacer es sumar estas medidas, ¿sí? Aquí 37 por 2 serían 74 centímetros. Más 105, tengo en total 179 centímetros, ¿sí? Esta medida es, la voy a tomar como aproximada, así puedo llegar a 180, 181, 172, 177, está bien, ¿sí? No tiene que ser exacta. Esto es como para guiarnos. Voy a, primero que nada, corroborar con estas vueltas que di de 8 varetas a qué medida llegue, ¿sí? Y si es necesario voy a hacer una vuelta más, o si está bien me voy a quedar en esta medida, ¿sí? Miren, vamos a medir así el canesú, ven, aproximadamente esto va para el hombro, de esta manera, y lo voy a medir hasta la parte del abanico, ¿sí? Este es el más largo, así que voy a tomar esta medida. Miren, recién tengo casi 19 centímetros. Recuerden que la medida que quiero llegar es a 23 en mi caso. Por lo tanto, voy a tener que dar unas vueltas más. Eso por un lado. Sí. Pero por otro lado, tengo que ver si tengo que seguir agrandando mis abanicos, ¿sí? Llevarlo a 9 varetas o 10, o con esta medida está bien. Entonces, voy a hacer lo siguiente, miren. Tengo aquí la marquita de donde terminé para guiarme, ¿ven? Lo que voy a hacer simplemente va a ser medir alrededor de todo esto, que tengo 1,70, ¿sí? 170 centímetros. Me faltaría un poco más para llegar a la medida que deseo. Por lo tanto, en este caso tengo que agrandar, alargar el canesú y a su vez ensanchar un poco más la apertura esta que tengo. Así que en este caso voy a agrandar un poquito más. Si ustedes ya logran las medidas deseadas con esto, con esta cantidad de varetas y con este tamaño de abanico, listo, lo dejan ahí. A su vez también si lo quieren hacer más chico, ¿no? Por supuesto.
Así que eso se los dejo a su libre interpretación y que vayan midiendo y corroborando qué necesitan. ¿Sí? Así lo podemos hacer en todas las tallas. Entonces, si solo le falta agregar un poco más para la altura de el canesú, simplemente lo que voy a hacer es repetir esta última vuelta, ¿sí? Repetirla las veces necesarias hasta lograr el largo del canesú. En este caso terminé con 8, bueno, seguiría haciendo 8 varetas, 8 varetas, 8 varetas y así hasta lograr la medida que necesito, ¿sí? Pero bueno, volviendo atrás, en mi caso voy a agrandar un poquito más. Realicé entonces la vuelta con 9 varetas y los puntos, los medios puntos, ¿sí? Con esta vuelta yo ya logro la medida deseada que necesito para mi suéter, como les acabo de explicar. Pero el largo del canesú aún no es el largo que necesito. Miren, tenemos 20 centímetros y necesito llegar a 23. Por lo tanto voy a dar una vuelta más respetando este último punto. Avancé un poco con este canesú hasta lograr la medida que necesito. Teniendo eso, ya puedo separar lo que es la manga y el cuerpo. Si vamos a aplicar unos marcadores para guiarnos, y lo ideal es que la separación de esta sisa sea en el medio punto, ¿sí? Donde tenemos los medios puntos. Lo mismo de este lado, separo y luego me quedaría la parte del cuerpo. Estas separaciones van a ser según la medida que ustedes tengan de contorno de cuerpo y de mangas, ¿ok? Tiene que ser aproximado porque no van a encontrar la medida exacta. Recuerden que estamos haciendo un punto que lleva un motivo que no nos permite cerrar la manga donde nosotros queramos. Tenemos que cerrarlos en los medios puntos en este caso, ¿ok? Entonces van a buscar una medida aproximada a la medida que necesiten. Recuerden que la medida del contorno de manga que yo necesito es de 37 centímetros para mi caso. Y voy a corroborar aquí cuánto tengo. Miren, 35 podríamos decir, ¿ven? 35 centímetros. Así que está bien porque luego cuando empecemos a cerremos aquí le vamos a dar un poquito más de amplitud. Así que estaría muy bien. Por lo tanto son medidas que nos sirven de guía. Nada más que eso. Ahora, una vez que entonces tengo estas separaciones ya definidas, lo que voy a hacer, como verán aquí, empecé una nueva vuelta. Siempre vamos, una vez que logramos la medida del canesú, vamos a repetir la última vuelta. En mi caso son 9 varetas y los medios puntos que separan. Ok. Vamos a empezar esta vuelta en donde ya vamos a cerrar la parte del cuerpo y separar cuerpo y manga. Comencé en cualquiera de los lugares que tengo entre las marcas de la sisa, ¿sí? Llegué aquí a la marca, entonces, y lo que voy a hacer es esto, miren. Termino en el último abanico con los medios puntos, ¿sí? Ahora aquí, en estos medios puntos, donde tengo que hacer el abanico, voy a quitar la marca. Lo que voy a hacer es la mitad del abanico. ¿Sí? Voy a realizar solo 4 varetas alargadas, ¿sí? Miren, ahí vamos 3 y 4, ¿ok? Luego, lo que voy a hacer es una cadena de separación y voy a ir a la otra marca, sería esta. Voy a quitar y voy a hacer la otra mitad, o sea 4. Si bien la mitad de 9 no es 4, vamos a redondear en 4 y 4, ¿sí? Porque no vamos a hacer 5 y 4.
¿ok? Haciendo esto les va a quedar así el bajo manga. Miren la sisa. Así. Por eso yo les decía que cuando hagamos luego la manga, aquí vamos a ganar un poco de espacio. Por eso no está mal que tenga esa medida. Recuerden, yo tenía 37 la base y aquí me había quedado en 35. Voy a ganar la amplitud con esto. A su vez, también a la manga le tenemos que dar un poco de holgura, ¿no? Por supuesto, no tiene que ser justo pegado al brazo, sino que lo vamos a dar un poquito de amplitud. Así que, por lo tanto, ahí estaría genial. Luego, lo que voy a hacer es seguir con mi trabajo que vengo haciendo, ¿no? Son aquí los medios puntos. Y luego voy a seguir con los abanicos en esta parte, las 9 varetas alargadas, los medios puntos y así hasta llegar a al otro bajo manga, en donde voy a realizar lo mismo en esta sisa, ¿sí? Lo mismo que acabo de hacer. 4 varetas aquí, una cadena de separación y otras 4 varetas en esta parte. De esa manera completo hasta este lugar. Terminada entonces esta vuelta, recuerden que aquí ya estamos trabajando en el cuerpo. Bien, vamos a comenzar una siguiente vuelta y les quiero mostrar cómo vamos a resolver aquí la parte de la sisa. Estoy aquí entonces en esta parte, miren. Hice el abanico completo de 9 varetas y estoy acá, ¿ven? En esta separación. Lo que hago aquí es realizar los medios puntos en la intersección de estos dos grupitos que hicimos, ¿sí? De estas mitades de grupos de varetas. Bien, aquí donde hicimos la cadena vamos a realizar el medio punto. Entonces hacemos el medio punto, cadena y medio punto, todo en la cadena. Bien, después seguimos, simplemente seguimos de la misma manera que estamos trabajando. Ya una vez que hacemos esta vuelta, esperen que hago uno más, me copo y sigo. Una vez que hago esta vuelta, ya me voy a encontrar con el motivo como lo veníamos trabajando en el canezo. Así que lo único que tengo que hacer es avanzar con este motivo todas las vueltas necesarias hasta llegar a la cintura, o sea, a la medida del largo que ustedes quieran. Avancé con estas vueltas una vez que, como les dije, una vez que ya tenemos la separación y todo, bueno, comenzamos con el cuerpo. En este caso hice 13 vueltas para generar el cuerpo. Es corto, ¿sí? A mí me gusta el suéter así cortito, pero obviamente ustedes si lo quieren hacer más largo, pueden avanzar entre 15 y 20 vueltas, ¿sí? La cantidad que ustedes consideren necesarias para lograr el largo deseado. Una vez que tenemos eso, lo que vamos a hacer ahora es unificar la parte de la cintura, ¿sí? Vamos a formar una línea recta, porque ven cómo queda ondeado. Si bien queda muy bueno también esta terminación, así con ondas, bueno, en este caso vamos a hacer un diseño con cintura. Por lo tanto lo vamos a sacar. Pero si a ustedes les gusta así, puede ir tranquilamente. En este caso terminé con este color, este colorado. Voy a seguir con este tono, bien, voy a seguir trabajando en este tono. O sea, con el último tono que ustedes tengan, les recomiendo que con ese sigan para que les quede más prolijo. Si vamos a tomar el abanico y en la parte superior, ya sean que lo tengan de, no sé, 10, 9, 8, 7 vueltas, varetas, no importa. Sea lo que sea, vamos a tomar la parte del centro de todos esos abanicos, de todas esas varetas, menos las últimas dos. En el centro van a ser medios puntos, ¿sí? Sea la cantidad que sea. Vamos a comenzar acá y vamos a hacer medios puntos.
¿sí? Hasta llegar a la última vareta, ¿ven? En la última lo que vamos a hacer es una media vareta. Y en la parte del centro, ven que tenemos los medios puntos y la cadena. Aquí vamos a hacer una o dos varetas, dependiendo cómo les vaya quedando a ustedes el tejido. Miren, podemos hacer una y seguir avanzando, ¿ven? Sin problema, pero por lo general, ven, les va a quedar como un huequito aquí medio raro, ¿sí? Si lo podemos evitar, mejor. Y en esta parte, en vez de realizar una vareta, vamos a realizar dos. Bien, ustedes fíjense, evalúen cómo viene su tejido. Luego una media vareta, ven, y ahí ya comenzaríamos con el abanico, ¿sí? Aquí entonces todos medios puntos. De esta manera vamos a ir dando toda la vuelta y generando esta línea recta. ¿Ven? Miren cómo va quedando. Ahí más derechito. Esa es la idea, ¿sí? Así que lo vamos a realizar esto en toda la vuelta. Así me quedaría, ¿ven? Toda la vuelta. Si bien se sigue insinuando esta onda, ¿ven? Esta curva, ya no es tanto. Ahí, a ver si la pueden ver un poquito mejor. Ahí, ¿ven? Ahora vamos a dar todos unas vueltas de puntos deslizados y ahí se va a terminar de unificar esta parte, ¿sí? Van a ver. Lo que vamos a hacer es con el mismo color que estoy trabajando. También, como siempre les digo, es opcional, pero en este caso lo vamos a hacer con el mismo color. Lo que hago simplemente, una vez que termino, sin hacer cadena, sin nada, voy a empezar a hacer puntos deslizados, ¿sí? Tomando la cadena completa, ¿ven? De esta manera voy a hacer puntos deslizados. Muy fácil. Todo alrededor. Para que no se pierdan donde empezaron, lo que pueden hacer es colocar un marcador, ¿sí? En este caso comencé aquí, este sería mi primer punto, pongo un marcador para saber dónde terminé la vuelta. Bien, entonces todos puntos deslizados. Una vez que doy toda la vuelta con puntos deslizados, lo que voy a hacer es continuar con esos puntos deslizados. Miren, de esta manera, aquí tengo la marca, ¿ven? Que era el principio. Lo que voy a hacer aquí, miren, es empezar, esperen que tome más la hebra ahí, es comenzar a trabajar. Vamos a seguir con puntos deslizados, pero en canalé, miren. Vamos a tomar solo un rulito de la cadena, ¿sí? El que está más lejos nuestro. Este. Y hacemos puntos deslizados. Voy a volver a marcar para no perder el comienzo, porque lo que vamos a hacer es trabajar en círculo, ¿ven? Yo no hice ninguna cadena para iniciar una nueva hilera. Simplemente voy a seguir girando mi tejido y trabajando en círculo, ¿sí? Así voy a ir haciendo el punto deslizado, ¿sí? De esta manera vamos a ir girando todas las veces necesarias hasta lograr el tamaño de esta cintura que ustedes quieran, ¿sí? También, si ustedes quieren que quede más fruncida, más se achique, mejor dicho, esta cintura, lo que pueden hacer es utilizar una aguja más chica y hacer esta terminación con una aguja más pequeña, ¿ven? En este caso yo estoy trabajando con una 6,5, pueden trabajar con una 5,5, ¿sí? 5,5, una 6, una 5, dependiendo cómo ustedes quieren que tome, ¿sí? Miren, así queda terminado. Ven lo que les comentaba, que luego cuando empiezan a dar vueltas esto se empieza a quedar más recto, ¿sí? Así que no se preocupen si al principio todavía siguen viendo ondas, luego se van a ir. En total di 5 vueltas de puntos deslizados, ¿sí? Me quedó de 2 centímetros.
a elección, por supuesto. Si quieren lo pueden hacer un poquito más ancho o más finito, como a ustedes más les guste. ¿Sí? Ahora ya tenemos terminado esto, vamos a ir a la manga. Vamos a comenzar a trabajar aquí en la manga. Tenemos en la mayoría de la vuelta de la manga lo mismo que estuvimos haciendo en el cuerpo, ¿sí? Vamos a repetir el abanico y en las intersecciones con medios puntos, ¿sí? Pero aquí en la parte del bajo manga, acá, nos vamos a encontrar con varetas horizontales. Vamos a ver cómo vamos a trabajar en esta zona. Entonces, vamos a comenzar en cualquiera de los... vamos a empezar aquí, así ya les puedo mostrar cómo vamos a trabajar. Así que en cualquiera van a tomar el color que sigue, en este caso sería el verde. Y voy a comenzar con los medios puntos, ¿sí? Bien. Tenemos esto tal cual como venimos trabajando. Ahora vamos a hacer un abanico. Miren, ¿dónde lo vamos a hacer? Vamos a hacer en esta parte. Miren, quiero que vean bien cómo se trabaja. Tenemos este sentido de los abanicos, ¿bien? Vamos a ir a esta parte donde tenemos acá, ven, los medios puntos. Y ahí vamos a picar y vamos a hacer nuestras varetas alargadas, ¿sí? La cantidad que ustedes estén trabajando, ¿sí? Teníamos nosotros 9. Tengo entonces el abanico y luego los medios puntos, miren, ¿dónde los vamos a hacer? ¿Ven? Se van a encontrar con esto. Recuerden que cuando hicimos la separación, aquí dividimos la mitad de las varetas hacia un lado y la otra mitad hacia el otro. Entonces, en esta parte, en la unión de estos dos, es donde vamos a picar y vamos a hacer los medios puntos, ¿sí? Vamos a tomarlo así completo para que nos quede más prolijo. ¿Ven? Y vamos a hacer entonces un medio punto, una cadena y otro medio punto. Bien. Luego me voy a ir nuevamente aquí a esta unión, como trabajé de este lado. Y voy a hacer el abanico. Entonces en esta parte vamos a abrir acá para que nos quede prolijo. Y en el mismo lugar, ven, donde habíamos hecho aquí la mitad del abanico, vamos a picar y vamos a hacer nuevamente aquí las varetas alargadas. De esta manera voy a ir trabajando. Ya una vez que, vamos a suponer que acá tengo todas las varetas que necesito, ¿sí? Ya tengo el abanico. Ya aquí me encuentro con el punto como vengo trabajando, así que aquí es más fácil. Voy a picar en esta zona, voy a hacer la división de puntos, de medios puntos, y luego aquí un abanico. Una vez que tengo esta vuelta, simplemente ya voy a tener todos los abanicos y los medios puntos como en el cuerpo, exactamente igual. Por lo tanto, lo único que tienen que hacer aquí es avanzar con estos dos puntos, ¿sí? Con el abanico y los medios puntos, hasta la altura del codo, un poquito más. Ahora ahí si me pueden ver, tengo mi bracito y voy a ir acá. Tengo el codo, voy a llegar hasta esta parte, ¿sí? Hasta esta parte voy a llegar con este punto en forma recta, ¿sí? Sin ninguna disminución, sin nada. Hasta esa parte derechito. Avancé con la manga hasta llegar pasando la medida del codo, ¿sí? Como les expliqué. Hasta aquí voy a tener en total, contando desde el comienzo, 33 vueltas de este punto abanico, ¿sí? La prenda es a medida, así que ustedes van a ir viendo a cuántas vueltas van a tener. Yo les digo las vueltas que yo di como para que ustedes se orienten, ¿sí? Simplemente para eso. Ahora vamos a seguir. Tengo montado aquí un punto con el color que debo trabajar ahora.
Y lo que voy a hacer es empezar a disminuir para formar el puño. Para disminuir es muy fácil. Vamos a hacer lo mismo que hicimos al comienzo para generar el canesú, pero al revés, ¿sí? Como ya tenemos en la vuelta 9 puntos, en este caso 9 varetas, lo que voy a hacer en la siguiente es hacer 8, ¿sí? 8 varetas. Lo contrario a lo que hicimos en el canesú. Simplemente eso. Voy a hacer mi punto, mi medio punto, cadena y otro medio punto. Y luego aquí en el medio voy a hacer 8 varetas alargadas. ¿Sí? En la vuelta anterior tenía 9 varetas alargadas, ahora voy a tener 8. Tengo las 8 entonces varetas y lo que hago luego es hacer los medios puntos, ¿sí? Aquí en la mitad del abanico anterior hago medio punto, cadena, medio punto, ¿sí? Esto lo voy a repetir toda la vuelta, es simplemente lo mismo, solo que hago 8 varetas alargadas. Tengo lista la vuelta con 8 varetas. Ahora voy a hacer otra vuelta, pero con 7 varetas. Bien, vamos a ir entonces achicando de esta forma. Voy a picar en el centro, si teníamos 8, así que voy a trabajar aquí en la mitad. Sigo con el medio punto, cadena, medio punto. Y aquí voy a trabajar entonces 7 varetas alargadas. Así quedaría entonces la vuelta terminada de 7 varetas. Y ahora voy a hacer la siguiente vuelta de 6. Voy a comenzar con un medio punto entonces en la mitad del abanico y solo hago un medio punto. ¿Por qué? ¿Recuerdan cuando comenzamos en el canesú? Solo hacíamos un medio punto, 3 varetas, un medio punto, 4, 5, así hasta llegar a 7 y ahí cambiábamos. Bueno, entonces, como estamos volviendo hacia atrás, lo que vamos a hacer en esta parte es solo un medio punto, ¿sí? Ahora, aquí en la intersección, debería ser 6 varetas alargadas. Me queda así entonces la vuelta con 6. ¿Ven cómo ya se va achicando? Miren cómo va tomando aquí la curva. A ver si lo pueden ver ahí un poquito mejor. Miren. Cómo ya se va achicando, ¿sí? Esto ustedes lo tienen que tener en cuenta del tamaño que ustedes quieren lograr el puño, ¿sí? Si ustedes lo quieren más cerrado, bueno, haríamos unas vueltas más y si no, lo dejan así. Recuerden que vamos a hacer una terminación que va a achicar un poco, que son con puntos deslizados, va a tomar un poquito más. En este caso yo voy a hacer una vuelta más, que voy a hacer 5, en este caso 5 varetas. Aquí en el centro, entonces el medio punto. Y luego 5, aquí recuerden que teníamos que picar dentro del medio punto, hacemos solo varetas. Presten atención porque bueno, después de hacer tantas varetas alargadas tendemos a seguir con las varetas alargadas, así que aquí solo serían 5 varetas comunes. ¿Estamos? Y aquí en el centro el medio punto. Sí, daríamos toda la vuelta. Tengan en cuenta que la boca que les va a quedar del puño va a tomar un poquito cuando hagamos el mismo detalle que en la cintura con puntos deslizados. Por lo tanto, tienen que dejar un poquito más de como ustedes quieran que quede el puño. En este caso lo dejé de 30 centímetros, ¿sí? Aproximado son 30 centímetros en total toda la circunferencia de este puño, ¿sí? Ahora va a tomar un poquito más, como les dije, así que
les va a quedar bien ajustado al puño, ¿sí? Bueno, ahora el siguiente paso es con el mismo hilado, ¿sí? Con el mismo color, voy a emparejar todos estos abanicos como hice en la cintura. Solo que vamos a cambiar un poquito porque ya que aquí tenemos solo 5 varetas y un punto deslizado, y un medio punto, perdón. Ok, así que va a cambiar un poquito. Miren, lo que vamos a hacer es esto. En la primera vareta, una media vareta. En los siguientes 3 medios puntos. 1, 2 y 3. Y en el último, otro vareta, media vareta, ¿sí? Y aquí donde tenemos el medio punto, lo que voy a hacer es una vareta. ¿Bien? Miren qué lindo que queda. Bien recto. Esto lo voy a repetir, ¿sí? Toda la vuelta. Así me quedó, entonces, ¿ven? Súper recto. Y aquí, bueno, pueden hacer el puño en la terminación la que quieran. Vamos a hacer lo mismo que hicimos en la cintura para que nos quede todo igual. Vamos a comenzar, vamos a tejer en círculo, por lo tanto aquí termino, ¿ven? Hago el punto deslizado y no levanto cadena, nada. Simplemente voy a empezar a picar en cada una de las varetas, de las medias varetas y de los medios puntos. Y voy a realizar puntos deslizados, ¿sí? Tomando completo, ¿ven? La cadena. Di toda la vuelta de puntos deslizados. Ven como ya tomó la forma perfecta, ven, de el puño. Lo que voy a hacer es dar unas vueltas más de puntos deslizados hasta lograr un grosor lindo como para que eso sea el puño, ¿sí? También elección, ¿no? Pero siempre siguiendo los puntos deslizados. Miren, ahora aquí no hago cadena, nada, eso lo voy a seguir haciendo. Voy a seguir tejiendo en forma circular. Y lo que hago ahora es tomar el punto deslizado, pero solo un rulito, ¿sí? Estamos haciendo lo mismo que hicimos en la cintura. Y luego simplemente voy a picar y hacer los puntos deslizados. Miren qué lindo que me quedó con estos puntos deslizados. ¿Ven cómo se forma? Simplemente di 4 vueltas. Solo 4 vueltas y me quedó así, de 2 centímetros. Sí, ustedes si quieren pueden dar unas vueltitas más o dejarlo así. ¿Ven cómo se achica y toma la forma como les expliqué? Con este punto tiende a achicar. Y ahora lo único que nos queda es hacer el escote, el cuello, y tenemos la prenda terminada. Tenemos la parte del escote, que aquí ya lo tenemos recto porque es donde comenzamos. Habíamos comenzado con una base de cadenas, por lo tanto vamos a trabajar simplemente en estas cadenas. Aquí también pueden elegir qué terminación hacer y qué color. Bien, antes que este mostaza vendría un verde. En este caso no, por supuesto. Aquí yo puedo elegir trabajar con el verde o trabajar con el mismo color con el que hice, en este caso, los puños y la cintura. Justo el puño y la cintura me coincidió que terminábamos con este color. Lo que voy a hacer es volver a trabajar con rojo aquí en el escote para que me queden los 3 colores iguales. Para el escote voy a hacer lo mismo que hice en las otras terminaciones. Voy a trabajar con puntos deslizados. Pero un detalle es que aquí no va a quedar prolijo picar los puntos deslizados, ya que tengo cadena, aquí donde hice los abanicos, ¿sí? Quedó medio medio. Entonces la idea es dar toda una vuelta de medios puntos para que me quede más prolijo y luego ahí sí empezar a trabajar los puntos deslizados, ¿sí? Tengo aquí el escote, entonces, y lo que voy a hacer es trabajar solo en donde me quedaron las cadenas, ¿sí? Recuerden que hacíamos un abanico, tres varetas en un mismo punto, después dejábamos una cadena, hacíamos un medio punto, cadena libre, nuevamente abanico y así. Entonces, para que nos quede más prolijo, lo que voy a hacer es trabajar solo en los espacios cadena. Y en estos espacios voy a hacer 2 medios puntos. Ahí 2 en cada uno de los espacios cadena. Otra cosita es que si ustedes
ven que les quedó muy grande el escote, lo quieren achicar un poquito, esta es la oportunidad. Lo que pueden hacer es, en vez de hacer 2 medios puntos por cada espacio cadena, pueden hacer 1, ¿sí? O ir alternando, en uno hacen 2 y en otro hacen 1, ¿sí? Fíjense en cuánto quieren disminuir. Este sería el momento exacto para poder hacer esta, entonces, achicar el cuello, ¿sí? Bueno, entonces voy a decidir qué hacer y lo voy a hacer en toda la vuelta. Entonces, una vez que tengo toda la vuelta de medios puntos, lo que voy a hacer simplemente es lo mismo que hicimos anteriormente. Vamos a dar toda una vuelta de puntos deslizados. Terminé, ven, cerré aquí la vuelta y no hago cadena nada, simplemente voy a empezar a realizar puntos deslizados, que voy a marcar donde comencé para no perderme. Y luego simplemente voy a hacer entonces puntos deslizados. Voy a dar las vueltas necesarias hasta lograr el escote, que el ancho, mejor dicho, deseado. Y bueno, aquí tenemos el escote terminado. Solamente di 3 vueltas de punto deslizado y una primera que eran de medios puntos, ¿sí? Me quedó de 2 centímetros aproximadamente. Esto también ustedes lo van probando y van a ir haciendo la medida que quieran. En la última hilera hice un par de disminuciones, ¿sí? Hice aproximadamente 6 disminuciones distribuidas para que me quede un poquito más redondeada y ajustado en la parte superior. Solamente eso, ¿sí? Bueno, ahora les voy a indicar algunas medidas como para que lo tengan en cuenta. Recuerden que esta prenda está hecho con mi talla, ¿sí? A mí, mis medidas, me tomo el contorno de busto, de cadera, el largo, el cuello, las mangas, todo a mi medida y lo realizo. Lo mismo pueden hacer ustedes, si lo quieren para ustedes mismas o si lo quieren regalar a otra persona, necesitan esas medidas. También pueden utilizar medidas estándar, ya sea un S, un L, un M, como ustedes quieran. ¿Sí? Bueno, yo les voy a mostrar cómo quedó como para que ustedes lo tengan en cuenta. Aquí tenemos, miren, el largo lo tenemos de 54 centímetros en total, tomado desde el cuello hasta la cintura, ¿sí? Miren, aquí les voy a indicar la de la manga completa con el hombro incluido, ¿sí? Hasta el puño tenemos 64 centímetros, ¿sí? Yo, a su vez, tengo un cuerpo que soy pequeña, ¿sí? Soy chiquita, entonces, bueno, mis medidas no son las estándar, ¿sí? Son, por eso quedan más cortito. Y además me gusta los suéter cortos, así que también tengo eso. Bueno, el puño ya les había indicado que teníamos una abertura de 30 centímetros en total en circunferencia. Aquí en el ancho les voy a mostrar, tenemos unos 18 centímetros. Y bueno, hasta aquí llegamos, tenemos la prenda lista. Espero que les guste, que haya sido clara en cada uno de los pasos. Así ustedes lo pueden realizar y tener esta prenda hermosa para la talla que ustedes quieran, si lo quieren regalar o si lo quieren hacer para ustedes mismos. Cualquier cosa que no hayan entendido o alguna pregunta, sugerencia que quieran hacerme, saben que me encuentran ahí en comentarios. Estoy atenta siempre, trato de responder absolutamente todo, aunque sea un emoji, yo respondo. Espero que lo puedan realizar sin inconvenientes y que lo disfruten. Hasta aquí llegamos, los espero en un próximo tutorial y gracias por llegar hasta aquí. Chau, chau.